Les damos la bienvenida al podcast de Crónicas Gumba. Estamos en el capítulo 228. Con ustedes, Víctor Dalos. Me encuentran en @GumbaVictor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Conmigo. César Rivera, a mí me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. Y estamos aquí para cumplir una promesa que hicimos al principio del año, a finales del año pasado, o A principios de a año. principios de este año 2024, y es que íbamos a atacar de nuestro backlog dos juegos. Cada uno dio una opción y ustedes votaron para dejarnos saber cuáles juegos querían que sacáramos de nuestro backlog. Ya cumplimos con la primera parte. Muy a principio del año les presentamos un par de podcasts con juegos que eran de nuestro backlog, que ustedes escogieron como el más votado, y decidimos hacer lo mismo con el que quedara de segundo en una votación que tuvimos por diferentes medios. Entonces, don César, ¿cuál fue ese juego que quedó ahí de segundo en su votación y que usted pudo sacar de su backlog por petición de la gente que nos escucha? El título se llama Book Fables de Everlasting Sapling. Listo, quedémonos escuchando algo de la banda sonora y nos cuenta del juego. De la banda sonora de este juego vamos a escuchar una canción que se llama Fight. Este podcast y otros muchos más, más de 400 audios, los encuentran en su gestor de podcast favorito, buscándonos como Crónicas Gumba y en nuestras redes como @Crónicas Gumba. Don César, hoy vamos a hablar entonces de Book Fables. Cuéntenos un poquito de este juego, de dónde salió, quién nos lo trajo y cómo terminó usted con él. Como les comentamos por allá en el podcast 201 o 202 de principios de año, este juego lo adquirí a través de una venta que hizo Limited Run Games. Ellos producen juegos en cantidades limitadas en formato físico, de juegos a veces independientes, a veces de unas empresas un poquito más grandes, pero pues que inicialmente solamente se lanzaron en digital. Este título en particular es un juego de rol por turnos desarrollado por un estudio, y aquí le pongo comillas, panameño, llamado Moonsprout Games y publicado por una empresa que se llama Dungeon Entertainment KK. El juego salió inicialmente en PC el 21 de noviembre del 2019 y unos meses más tarde, en mayo del 2020, salió para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Ahora, no sabía muy bien de qué hablarles en este inicio de episodio porque normalmente tratamos temas como el desarrollo del juego, la historia del desarrollador o de la empresa que lo publicó. Pero cuando me puse a investigar, a buscar material, descubrí que hay muy poca información de los tres temas. Así que pues lo que voy a hacer es como un popurrí, una mezcla de los tres. Eso o hablamos de los Paper Mario y ya se van a dar cuenta No, por qué. no. La verdad, la compañía es técnicamente panameña, y ahí vienen las comillas, porque realmente el equipo está en su totalidad son poco más de 10 personas, pero están repartidos por todo el mundo. José Fernando Gracia es de Panamá y Marcelo Clayton Jr., ellos serían los que vendrían siendo como los fundadores de la empresa. Se conocieron en una comunidad o foro de Nuzlocke de Pokémon por allá en el 2010. No sé, pues nosotros tenemos un artículo en la página por si quieren saber exactamente qué es Nuzlocke, pero es una forma de jugar Pokémon en el que si un Pokémon cae en batalla, en lugar de revivirlo en el hospital más cercano, lo que se hace es que se libera el Pokémon. Y ese Pokémon ya dejó de existir en nuestro equipo. Es como una muerte permanente para los Pokémones. Ellos iniciaron con un proyecto hace muchos años con las herramientas de modificación de los juegos viejos de Pokémon, y cuando terminaron siguieron en contacto.
Empezaron a hacer muchos prototipos que no llegaban a nada hasta que crearon un cómic sobre insectos. Luego, sobre ese cómic o la base de ese cómic, construyeron una demo. Y a pesar de todo, porque ellos decían que esa demo no les gustaba, que no les convencía del todo, a la gente sí le gustó. Eso fue más o menos en el 2016. Debido a la buena recepción, ambos empezaron a ahorrar recursos de sus propios bolsillos para poderle dedicar más tiempo al desarrollo. En 2018 iniciaron una campaña en Indiegogo para conseguir los recursos faltantes y contratar a otros miembros del equipo. Todas sus reuniones se hacen a través de Discord, porque hay gente ubicada en Francia, en Panamá, en Brasil, en Estados Unidos y otros lugares. La compañía buscaba recaudar con ese proyecto de Indiegogo unos $20,000, que pues no es mucho si ustedes piensan en presupuestos, pero la verdad ya tenían bastante avanzado el demo y ellos lo que necesitaban era como el empujoncito final para llevarlo hasta la meta. Y en esa campaña finalmente recaudaron cerca de 25,000. Ahora, en algún punto entre 2018 y 2019 fueron contactados por Dungeon Entertainment KK. Esta es una compañía especializada en la publicación de títulos que tiene su sede principal en Osaka, Japón, y fue fundada en 2017. Usualmente se encarga de los temas de publicación, mercadeo, localización y versionamiento y control de calidad de los títulos independientes. También ellos mismos han desarrollado una buena relación con Limited Run Games, pues han lanzado varios juegos de la mano de esta empresa en sus versiones físicas. De hecho, yo me puse a revisar y tengo varios títulos de esta empresa. Algunos ya los he jugado, otros siguen ahí en la pila de la vergüenza. Pero son muy conocidos, o sea, tienen títulos relativamente conocidos. Les voy a nombrar algunos como de los más importantes. Estoy seguro que Víctor conoce un par. Uno de los primeros títulos que publicaron fue Crosscode. Ese es uno de esos juegos que yo tengo también en mi pila de la vergüenza y yo creo que el próximo año le voy a dar oportunidad porque mezcla muchísimo trasfondo, es hecho por una sola persona con arte pixelar y quiere que sea un MMO, pero en realidad es un RPG y de fondo tiene juego de acción. Uno que tengo ahí como con muchas ganas de jugar, pero que ya se le está pasando la hora. Y estuvo dentro de las votaciones de los retos 2024 y no alcanzó a clasificar. Quedó por muy poquito por fuera, la diferencia fue un par de votos. Otros títulos de la misma compañía o que han ayudado a publicar es Momodora, One Shot, Iconoclast, Ese Time Spinner. Momodora es como basado en unas licencias anime de muñequitas. No, es el estilo, pero no tienen licencias de ningún tipo. Son diseño original. Lo que pasa es que son como varios de estos son estilo Metroidvania. Correcto, sí. Plataformas y acción. Entonces Iconoclast, ese lo tengo yo. Time Spinner, nunca lo pude conseguir porque salió muy limitado. Minoria, que ya lo terminé. Arafel, Astalon Tears of the Earth. Este es un juego como que mezcla como roguelite con Castlevania y es arte puro 8 bits. Eso entre otros. Entonces es muy poquita la información que se consigue realmente de esta empresa. Solamente sé que está fundada en 2017 en Osaka, Japón, pero tienen proyectos en todo el mundo. Con ese apoyo fue que anunciaron el juego para consolas para lanzarlo en el 2020, solamente unos meses después del lanzamiento de PC. Recuerdo que lo anunciaron, si no estoy mal, en un Nintendo Direct. Y pues ese mismo día se confirmó que iba a estar disponible para todas las plataformas. En noviembre del 2020 se lanzó un parche final que agregó algunas mejoras de vida. Y finalmente en abril del 2021 se hizo la preventa de la edición física de Limited Run Games, que ahí fue donde yo lo adquirí. Que fue un muy buen movimiento haberlo lanzado o haberlo anunciado en ese espacio, porque precisamente el guiño que yo les comentaba sobre Paper Mario es que este juego sin duda bebe o tiene mucho de esa inspiración en esa licencia de juegos de rol de Nintendo. Y hay un tema que pues afortunadamente aquí salió en todas las consolas, pero tiende a tener más éxito como entre ese público,
de juegos de Nintendo y así como que gana un poquito más de visibilidad. Porque a veces pasa que presentan juegos de este estilo en conferencias de... En las de Xbox no tienen nada que hacer, pues. Son de esos juegos que quedan ignorados en un reel. Y en los de PlayStation como que tampoco llaman la atención frente al resto de ofertas que le gusta más a la gente de PlayStation. Entonces como que Nintendo tienen un poquito más de visibilidad. Además, Nintendo en ese momento estaba de capa recontracaída porque los últimos juegos de Paper Mario se habían alejado muchísimo de de la fórmula original. Después de Thousand Year Doors, que fue en el 2003, si mal no recuerdo, para GameCube, todos los juegos de Paper Mario vuelven y reinventan la fórmula. Y la gente estaba aburrida de que les reinventaran cuando para muchos, para mí incluido, el mejor Paper Mario es Thousand Year Door. Y en ese momento, 2020, pues no existía nada en la oferta de Nintendo, y sí había muchas personas que tienen esa nostalgia por esos títulos originales muy buenos de Paper Mario que no les estaban dando gusto. Listo, con esto entonces de introducción, hablemos un poquito entonces del juego. Ya hemos dado de pronto algunas pistas. Este en particular es un juego de rol que se juega en combate por turnos, que tiene alguna inspiración allí de Mario. Esos juegos de Mario quieren poner más bien humor, tienen tramas ligeras. Aquí por lo que he visto tenemos unos bichitos, pues nos dirás cómo es, unos insectos. ¿Qué historia nos quieren contar aquí con estos insectos en un mundo que es como 2D? No, de hecho el mundo es muy 3D, son todos los burraquitos los que son 2D. Pero entonces les cuento cómo arranca el juego inicial, los primeros minutos. La introducción entonces nos muestra un poco de la historia de la tierra de Bugaria, donde se fundó el reino de las hormigas, cómo su reina trató por muchos años de conseguir un objeto especial que se llama el retoño eterno de Everlasting Sapling, que es el que le da título o subtítulo al juego. Es una planta que en teoría, si se consumen sus hojas, da vida eterna y mucho poder. Al final de su reinado no logró obtener ese objeto, pero le pasó la tarea a su hija, la nueva reina. Esto hizo que ella creara una asociación de exploradores, algo así como un gremio de aventureros, que busca el retoño y de paso ayuda a las otras bichos o criaturas que solicitan tareas dentro de ese gremio. Entonces ahí empieza nuestra historia. Conocemos a dos de nuestros protagonistas inicialmente. Son dos aspirantes a exploradores. Kaboo, que es un escarabajo muy educado y humilde, y Vi, que es una abeja altanera, confiada de sus propias habilidades. Logramos en conjunto conseguir la licencia para ser exploradores, y nuestra primera misión es ir a la guarida en busca de un artefacto. Ahí en esa guarida encontramos el tercer miembro del equipo, Leif, una polilla con extraños poderes de hielo que se refiere a sí misma en plural, como si no fuera un individuo sino un colectivo, y que es capaz de entender el lenguaje activo de los moradores que desaparecieron del reino hace quién sabe cuánto tiempo, que fueron las cucarachas. Entonces a partir de ese momento nos pasa absolutamente de todo. Conocemos un montón de historia del lugar, nos muestran los conflictos entre los diferentes reinos o las diferentes especies, entonces las abejas, las hormigas, las polillas, bueno, todos esos diferentes tipos de insectos que nos podemos encontrar. Conocemos acerca de personajes secundarios, incluso el trasfondo de muchos de nuestros protagonistas, por qué Vi es de la forma que es, por qué es altanera, qué le pasó, por cuándo salió de su casa. Las abejas, por ejemplo, normalmente no son exploradoras, son trabajadoras en su tema de producción de miel, o son artistas, son como las únicas dos vocaciones que tienen las abejas, pero y es diferente. Kaboo también, como salió de donde estaba inicialmente y tiene un pequeño trauma por ahí. Leaf, pues es un misterio todo el tiempo porque se refiere a sí mismo en plural, tiene poderes mágicos, reconoce ese idioma perdido, pero no entiende por qué, porque eso sucedió hace muchos años. Entonces es un misterio ahí de trasfondo. Y pues nos van pasando
todo lo que ustedes se imaginen. Hay muchas tramas muy interesantes y también tiene un buen toque de humor. Tiene, o sea, son muy ligeros en muchas de las cosas, sobre todo, por ejemplo, Vi es muy atravesada, habla cuando no debe, es grosera, está enfocada en la adquisición como de riquezas, entonces eso es su foco, entonces todos están hablando de sí, hay que salvar y no sé qué, y cuánto nos van a pagar por eso. Entonces es muy muy gracioso, a mí me gustó bastante la historia, eso sí, con excepción de la animación, que realmente no es muy animada, todo lo hacen con el motor del juego. Con los personajes uno al lado del otro, con diálogos explicando las diferentes cosas y ya, eso es todo. El único como cosa diferente que tienen es que en globos grandes aparece lo que ellos están diciendo, pero a veces cuando ellos hablan como entre dientes o de manera interna, aparecen mensajitos pequeñitos al lado del personaje que dan a entender que hey, eso lo está diciendo entre dientes. Pero el resto, la forma de contar la historia es bastante sencilla, pero es muy, muy entretenida. Eso es un punto positivo porque estos juegos definitivamente para disfrutarse pues necesitan tener algo de narrativa que los guíe y que los personajes sean carismáticos. Listo, entonces viendo aquí que tenemos ahí alguna motivación, ya ahí nos contó al principio, cuénteme un poquito más de cómo se juega. Yo ya había aquí metido la cucharada hablando que esto era un juego de rol y que tenía combate por turnos. Ya usted contaba que el mundo es muy 3D y ya son los muñequitos los que se ven planos. Entonces, ¿cómo jugamos esto? ¿Tiene exploración? ¿Cómo subimos de nivel? Listo. Efectivamente, como mencionábamos previamente, el juego tiene una clara inspiración de los primeros juegos de Paper Mario, es decir, el que salió para Nintendo 64 por allá en el 2001, y Thousand Year Doors, que fue el que salió para GameCube y que hace relativamente poco recibió un remaster, remake, bueno, un relanzamiento. Y para muchos, como les comentaba, también vino a llenar un espacio que la franquicia de Paper Mario dejó abierto porque ellos siempre iban cambiando la fórmula. En estos, pues ellos cuando estaban hablando de cómo se inspiraron, sí mencionaron obviamente los juegos de Paper Mario, pero no solamente estos títulos, sino también otros juegos de rol que a ellos les gustan. Recuerden que ellos se conocieron precisamente en un foro de Pokémon Nuzlocke, entonces Pokémon también es otra influencia, otros juegos un poquito más modernos como los Persona y cosas por el estilo. Entonces se parece mucho la jugabilidad a esos primeros títulos de Paper Mario. Un cambio evidente es que en esta oportunidad manejamos a tres personajes y los tres personajes tienen diferentes habilidades y formas de atacar. Cada uno de los personajes va recibiendo nuevas habilidades a medida que progresa la historia y de esa forma lo que hacen es que pueden acceder a nuevas áreas o se puede uno devolver a explorar áreas que previamente había visitado y que de pronto no podían acceder a una parte. Les voy a dar unos ejemplos puntuales. Vi tiene un arma que se llama un boomerang, que en realidad es un boomerang. Ese sirve para activar interruptores a distancia. Entonces ella es la única que puede hacer eso. Uno no arranca, a pesar de que tiene el arma, no le dan esa habilidad, sino cuando completa como el primer capítulo le dicen, oiga, ¿y por qué no lo...? Ah, sí, claro, tiene toda la razón, puede utilizarla para eso. Y también más adelante le dan otras mejoras sobre esa arma. Entonces con eso puede usar, activar switch o interruptores a distancia. Leif, que es la polilla, crea una burbuja protectora. Esa les sirve para atravesar espinas. Y Kaboo puede destruir algunos obstáculos con su cuerno. Esos no son todos, esos son como los iniciales, pero pues cada uno va recibiendo más poderes y entonces puede acceder a nuevas áreas o puede uno devolverse a buscar rutas alternativas que no exploró con esas habilidades. Los enemigos se pueden visualizar en el mapa todo el tiempo y los podemos tratar de esquivar o podemos atacarlos para recibir un ataque extra al inicio del combate. Ahora, ¿cómo se pelea? Efectivamente esto es peleas por turnos. Con cada personaje podemos hacer un ataque o usar una habilidad especial. Esas habilidades especiales consumen como puntos de magia, pero aquí realmente lo llaman puntos de trabajo en equipo porque no es que cada personaje tenga una barra de magia, sino
todos tienen un grupo, un conjunto de puntos que pueden utilizar como mejor le convenga a uno. También otra opción es consumir un ítem o simplemente ceder el turno a otro personaje. ¿Por qué pasa eso? Pues porque hay enemigos que tienen ciertas debilidades o, por ejemplo, los enemigos aéreos. K.U. no puede hacer nada contra los enemigos aéreos, pero B sí puede atacarlos en cualquier posición. Entonces, pues, por ejemplo, prefiero que ataque 2 veces B en lugar de tratar de poner a K.U. a atacar. Cosas por el estilo. Adicionalmente, al iniciar nuestro turno, podemos cambiar la formación, porque el personaje que va adelante en la formación de 3 tiende a hacer más daño, le hacen un poco de daño y es más probable que reciba ataques. Los de atrás no están salvados, pero es mucho más probable que ataquen al que está adelante. Entonces es bueno o tener a alguien con el que usted sea muy bueno esquivando, o tener a alguien que sea mucho más resistente, y hay formas de mejorar la resistencia. Ahorita les hablo de eso. Entonces, ya cuando empezó la pelea, si seleccionamos un ataque de cualquier tipo, ya sea de los normales o de los especiales que consumen puntos de habilidad, esos nos hacen participar como una especie de minijuego donde debemos presionar los botones. A veces es presionarlos en el orden correcto, o rellenar una barra presionándolos rápidamente, o cosas por el estilo. ¿Listo? Eso es muy propio de los juegos viejitos de Paper Mario. Digamos que esto es un poquito, está más como entre Paper Mario y los juegos de Mario y Luigi, que también utilizaban esas mecánicas de que si usted presiona va alternando los botones. Aquí hay bastantes combinaciones. Entonces K.U. es, por ejemplo, sostener un botón hasta que le digan el momento correcto para levantarlo. B tiene varios ataques que es presionar en el momento en que va pasando por la barrita. Hay otro que es que le va mostrando un cursor, entonces uno presiona en el momento que quiere lanzar el ataque para atacar ese punto en particular y pues tratar de atrapar más o menos enemigos con ese ataque. Y hay muchas combinaciones. Es importante irse aprendiendo eso. Uno al final mecaniza los que más utiliza, pero siempre igual está el este. Y la ventaja es que a pesar de que lo falle, siempre hago igual algo de daño. Entonces no dependo tanto de ser preciso en el modo de juego normal, porque no es muy difícil el juego como tal. En normal, o mejor dicho, en la dificultad que viene por defecto. Hay formas de aumentar esa dificultad, eso sirve para obtener más experiencia y algunos trofeos en particular, pero pues en el juego, en el modo normal, avanzar por toda la historia no tiene ni mayores inconvenientes, a pesar de que puede uno fallar de vez en cuando en esos. Y el juego tampoco es tan preciso. Lo otro es que nos atacan a nosotros, y si presionamos el botón de ataque en el momento correcto, lo que hacemos es que como que levantamos la defensa y también se reduce el daño. Si lo hacemos muy preciso, el daño es prácticamente cero. Si somos medio, nos damos un poquito de daño, y si la fallamos brutalmente, pues nos comemos todo el daño del ataque. ¿Qué más? Bueno, al terminar el combate recibimos experiencia, y al subir de nivel nos dan la opción de mejorar una de 3 posibilidades. La primera posibilidad 1 es mejorar un punto de vida a cada personaje, es decir, todo el equipo sube 1, 1 y 1. La opción 2 es aumentar 3 puntos para el trabajo en equipo. O la opción 3 es recibir 3 espacios para equipar medallas. Y de una vez les advierto, si lo van a jugar en difícil, la mejor opción es irse por las medallas, porque es la que le da mayor flexibilidad al equipo. ¿Y por qué el tema de las medallas? Y es que en el juego hay un montón de medallas que modifican mucho las estadísticas de nuestro personaje en combate. Entonces hay una medalla que le da 2 puntos de vida al personaje. Hay otra medalla que le da 3 puntos de trabajo en equipo a todo el equipo. Hay una medalla que hace que hagan más daño pero reciban más daño. Hay una medalla que hace que podamos atacar 2 veces cuando estamos envenenados. Hay una medalla que hace que cuando ganemos un combate, automáticamente al final del combate ganemos vida, o recuperemos vida, o recuperemos magia. Y hay
cualquier cantidad de medallas dentro del juego. Hay como 50 diferentes medallas. En el modo normal no son tan importantes, pero si usted se pone a jugar en el modo difícil, y pongan atención que la forma de activar el modo difícil es equipándose la medalla de aumentar la dificultad del juego. Ese no tiene ningún costo, pero automáticamente todos los enemigos resisten más, hacen más daño, pero también dan más experiencia. Entonces, la jugada es que se pueden armar como combinaciones muy, muy específicas. Yo tenía una combinación que era: este es el equipo que yo necesito para hacerle muchísimo daño a un enemigo. Y este es el equipo que yo necesito como para explorar durante más tiempo sin tener que regresarme a los pueblos o usar consumibles para mantener a mis personajes vivos. ¿Y ese cambio es fácil o no? Más o menos, depende, pues al principio uno tiene los espacios muy restringidos, pero pues lo otro es que yo lo estaba jugando en difícil por el tema de los trofeos. Pero lo que les digo, en modo normal no es tan necesario ponerse a jugar con esas combinaciones. Hay unos monstruos alternativos que de pronto en modo normal podrían requerir algo de exploración. Pero el resto no hay que cambiarlas tanto. Hay que buscar una combinación que a uno le guste y de pronto probar de vez en cuando una que otra, hacer los cambios. Al principio es un poquito enredado porque cada personaje tiene que tener las diferentes medallas. O sea, hay medallas que son para todo el equipo, pero hay medallas que son, por ejemplo, para un personaje en particular. Entonces, por ejemplo, eso que hacen más daño pero reciben más daño, eso no se lo pongo a todo el equipo, eso se lo pongo al insecto de mi equipo que yo quiera que tenga esas condiciones. Entonces, no, yo necesito que los de atrás, como es menos probable que lo ataquen, entonces al insecto que voy a poner atrás le pongo esa medalla para que haga más daño, pero reciba más daño. Como es menos probable que lo ataquen, pues me sirve, por ejemplo, que tener al insecto de fondo. Y al principio es un poquito enredado jugar con esa interfaz, pero igual la interfaz es bastante amigable en cuanto a que son simbolitos y tiene la explicación dentro de cada medalla. De pronto podrían haberle agregado como una loadout, como un build, que uno dijera, mira, este es mi equipamiento para esta situación, este es mi equipamiento para esta situación. Pero como tampoco hace tanta falta para las dificultades normales, entiendo que pues tampoco hay que jugar tanto a cambiar las medallas de unas para otras. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, ya les dije que no tiene niveles de dificultad, es relativamente sencillo. Y lo otro que vale la pena mencionar es que, bueno, hay un montón de misiones secundarias que nos dan experiencia y sobre todo medallas de recompensa. Y también los ítems, dentro de los ítems que hay muchos ítems que son comida. Y esa comida hay que prepararla. O bueno, alguien tiene que prepararla por nosotros. Entonces al principio, por ejemplo, uno consigue una hojita que recupera 4 puntos de vida y una gota de miel que recupera 4 puntos de magia o de puntos de trabajo en equipo. Por sí mismas, eso significaría que si las queremos usar, nos vamos a comer un turno de un personaje recuperando vida y un turno de un personaje recuperando puntos de habilidad. Pero si encontramos un chef y aprendemos las recetas, que normalmente son experimentando, y mezclamos las dos cosas, por ejemplo, dan una hojita con miel, y la hojita con miel nos recupera la vida y nos recupera los puntos de habilidad. Entonces hay que ir a buscar las mejores combinaciones, muchas recetas que son combinaciones, para poder ser más eficientes a la hora de nuestros consumibles durante los combates. Esos consumibles son bastante útiles, sobre todo porque nuestros personajes tienen muy poquita vida. Uno puede jugar poniéndoles medallas de más vida, pero la verdad las medallas de vida no son tan útiles como otras medallas que le van dando uno en el juego. Entonces pues sí es importante jugar al menos con las recetas básicas para sacar adelante algunas recetas importantes que yo utilicé, como 2 o 3 que eran mis recetas favoritas. Estas son mis recetas de andarle todo el tiempo al juego. Y ya para terminar, mencionar que estamos hablando de más o menos unas 28 30 horas para terminarse la historia principal.
y yo le saqué el platino más o menos en 50 y alguito de horas. No sé exactamente el número, pero fue un poquitico más de 50 horas. Listo, entonces tenemos ahí con eso un juego rol bastante completo. Mi pregunta de pronto es si se alcanza, ya con esas 50 horas que le metió, ¿qué tanto se siente el avance o el cambio de los personajes como para mantener todo el tiempo el interés en ese crecimiento? ¿O se alcanza a ser monótono? No, para nada. De hecho, pues como hay tantas misiones secundarias, yo la verdad lo que me puse fue, digamos que ahí es que se extiende el juego. Si uno se puede hacer solamente las misiones principales, pues estamos hablando de unas 28, 30 horas y constantemente el juego nos va dando habilidades nuevas, poderes nuevos, el personaje va subiendo de nivel y se mantiene muy entretenido. Y la otra opción es irse uno a poner a hacer las misiones secundarias. Esas misiones secundarias pues tienen menos recompensas, entonces extienden bastante el contenido disponible. Hay unos minijuegos, todos esos son completamente opcionales. Pero pues yo me gasté ahí mi tiempo extra dándole, por ejemplo, a los minijuegos. Desbloquea uno como un arcade. Y ese arcade tiene dos minijuegos que uno me estaba sacando de quicio porque es un Flappy Bird, pero pues yo lo jugué porque lo necesitaba para los trofeos, pero si no, es contenido extra que es completamente opcional y ya decide uno si quiere irse por ese lado o no se quiere ir por ese lado. Perfecto, entonces ahora sí vámonos a este tema artístico y técnico. Como tiene esa inspiración, el arte también está muy por la línea de los Paper Mario clásicos, en donde los personajes se ven como si fuesen en dos dimensiones, pero se mueven en un escenario tridimensional. Aquí yo veía como que el arte es muy de líneas gruesas, aunque no me pareció que fuera muy detallado como tal el 3D. ¿Cómo lo describiría? ¿Sabe de pronto en qué motor se hizo? El estilo visual es bastante llamativo y sencillo al mismo tiempo, porque los personajes, como mencionaban, son bidimensionales y funcionan como si fueran de papel. Esta decisión es una decisión artística no para copiar precisamente los juegos de Paper Mario, sino porque le redujo significativamente la necesidad de animar los modelos. Entonces, por ejemplo, si quieren girar el personaje, pues lo que hicieron es, como es un objeto 2D, lo que hacen es que lo giran y queda mirando para el otro lado y están usando exactamente la misma imagen que tenían para un lado. Entonces eso lo que hizo fue ahorrarles un montón de trabajo, sobre todo en el tema de las animaciones, porque mm, para, por ejemplo, ponerlos a correr solamente tenían que animarles los piececitos y no importaba que no estuvieran como tan detallado y que el cambio de la animación entre este punto y este otro punto, porque precisamente hacerlos esos bidimensionales les ahorraba muchísimo trabajo. El mundo, en cambio, es tridimensional y también todo utiliza texturas planas, trazos bien gruesos, de bordes bien marcados, de como un efecto como cel shading. Lo que les digo, las texturas son en su mayoría un solo color o colores con algunos toquecitos aquí y allá. Eso sí, el motor que utilizaron fue Unity y la verdad que he sorprendido de lo bien que funciona porque yo he tenido varios problemas cuando he jugado cosas con Unity. No muchas, pero sí a veces se encuentran errores de aquí y allá, o de pronto no es muy estable, o alguna función me hace que se me cierre la aplicación, o lo que sea. En este caso, en todas las plataformas donde está disponible funciona a la perfección y el juego no es para nada exigente, no consume casi nada de recursos. En todas funciona bastante bien. Y como es un juego por turnos, tampoco requiere esos frame rates elevadísimos. Igual funciona todo el tiempo súper fluido. Me respondió súper bien en todo momento. Y lo otro que vale la pena mencionar en la parte visual es que hay varias regiones para explorar y muchos personajes secundarios por conocer, cada uno con su propio diseño. Esa es una de las ventajas, otra de las ventajas que le dio el tema de que los personajes sean bidimensionales 2D, que como no tenían que animarlos tanto, lo que hicieron fue que crearon un montón de personajes que están por ahí rondando en el mundo y muchos tienen algún tipo de
misión secundaria pequeñita o son memorables de alguna manera. Incluso hay unos que se volvieron tan populares que alcanzaron a sacarle como peluchitos, porque son como unos escarabajos que son redonditos, parecen una naranjita. Y esos se volvieron populares y la gente quería y le sacaron un tiraje de unos peluches de esos personajes. ¿Qué más? Bueno, la interfaz también es súper visual, porque todas estas medallas tienen un simbolito en particular y es muy claro, por ejemplo, cuando tiene uno habilidades especiales o fuerza extra o defensa reducida o durante las batallas son muy vistosos esos marcadores. Entonces uno sabe, por ejemplo, cuánto defensa tiene el enemigo para saber si son vulnerables, por ejemplo, a cierto tipo de ataques, porque lo que les digo, el personaje que está atrás hace un poquito menos de daño, entonces pues es importante saber que es bastante probable que si la otra persona tiene protección o bloqueo o algún tipo de armadura, no le voy a hacer nada y no debo gastar el turno en ese enemigo. También tengo ahí indicadores visuales para que para tenernos atentos. A mí eso me parece muy importante en juegos de rol, porque hay algunos que se vuelven solo de presionar comandos, y como aquí hay ese tema de las como acciones rápidas, es bueno que los marcadores visuales sirvan. Listo, entonces de pronto para no salirnos de aquí antes de pasar al tema de sonido, ¿qué tanto la variedad de escenarios ya para las 50 horas que usted utilizó? Bastante bien, pues lo que sí es que ellos son bastante eficientes en la reutilización de escenarios. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo, arrancamos en el Reino Hormiga. El Reino Hormiga tiene unas ciertas áreas y luego tenemos otras ciertas áreas y luego entonces, pero ahora tenemos que irnos al reino no sé qué, a tal cosa. Entonces vamos para el reino no sé qué, pero mucho más adelante en la historia, cuando conseguimos habilidades nuevas, nos dicen, hey, hay estas misiones de recompensas, ¿quiere hacerlo? Y entonces, pues sí, claro, voy a buscarlas, o eso era lo que yo estaba haciendo por buscando los trofeos y las medallas. Entonces, ahora que tiene usted estas habilidades nuevas, devuélvase a explorar nuevamente esas zonas que ya usted había pasado por delante y han cambiado de alguna otra forma. Y el juego entonces primero le facilita esa exploración y segundo, entonces ahí es que se ve que están reutilizando, están aprovechando al máximo posible esa área que previamente habíamos explorado y para pues darme como un poquito más de juego sin tener que aumentar significativamente el diseño de áreas o recursos o cosas por el estilo. Listo, entonces ahora sí pasémonos al sonido. ¿Qué tipo de banda sonora tiene? Y no sé si aquí tenemos doblaje o actuación de voz. Efectivamente voy a empezar por la banda sonora. La música estuvo a cargo del compositor francés Tristan Alric. Tiene un claro gusto por la música de los videojuegos clásicos porque sus composiciones son alegres, con una buena percusión y todos con instrumentos digitalizados y como en formato MIDI, como el truco que utilizaban en la Super Nintendo, que uno podía cargar sus propios instrumentos en formato MIDI para que sonara de una forma. Esto suena muy Super Nintendo, Nintendo 64. Me recuerda mucho esa época de los 16 y de los 32 bits. En total fueron 84 canciones. Eso sí, hay que mencionar que las canciones son cortas, pero como el juego cambia mucho entre ese tema de que estoy explorando y ahora estoy en combate y estoy explorando y estoy en combate, no se sienten tan repetidas, a menos de que usted ya esté por enésima vez explorando una misma región y ya esté buscando algo en particular, que eso es que se queda uno en la misma área buscando para aquí y para allá, ahí ya empieza ahí es que se da uno cuenta, oye, esta canción es como cortica, ¿no? Pero la primera vez que pasé por ella, pues no me fijé porque la primera vez exploraba, avanzaba un poquito y ¡pum! Aparecía el combate, entonces me volvían y me cambiaban la canción y etcétera, etcétera. Con respecto al otro tema de los sonidos, no hay voces. En lugar de eso, utilizaron diferentes efectos cuando los personajes están hablando, que es un truco simple pero efectivo.
No es el gibberish que encuentra uno en juegos como Banjo y Kazooie, pero sí se nota que está inspirado en algo por el estilo. Entonces cada persona tiene como un tonito, como como un sonido particular. Entonces Kabu suena de una forma cuando él está hablando, Vi suena de otra forma cuando está hablando, el recepcionista del gremio habla de cierta manera. Entonces es un tonito diferente, pero pues no es que tengan voces, es solamente el texto y le van apareciendo. Y traducciones tienen en cualquier cantidad. Acuérdense que esto es un equipo multicultural. Entonces el español, por ejemplo, es el español latino, porque lo trajeron los mismos, lo tradujo el escritor del juego, que es de Panamá. Es bastante neutro. El, lo mismo, hay cualquier cantidad de idiomas disponibles. Yo lo jugué un rato en inglés, estaba bien, y lo jugué también en español, y finalmente me quedé en español, pues porque es como su idioma origen. Me estaba confundiendo un poquito con los nombres de las medallas cuando les estaba tratando de localizar todas, pero pues finalmente se logró. Listo, entonces quedémonos escuchando algo de la banda sonora de Bug Fables. ¿Y cómo era el subtítulo? Milenar Sapling. No sé. Everlasting Sapling o El Retoño Eterno. Listo, ¿qué nos quedamos escuchando? Vamos a quedarnos escuchando la canción que se llama Bug Fables. Estamos en el podcast de Crónicas Goomba en el capítulo 228. Tienen más de 400 audios y también los encuentran en nuestra página web www.cronicasgoomba.com. Hoy César nos está hablando del juego que logró sacar de su backlog gracias a sus votaciones, Bug Fables, un juego independiente de rol por combate por turnos y con una inspiración en el arte de estos Paper Mario con personajes en 2D y escenarios en 3D para explorar, y con unos bichitos protagonistas que nos dijo él que le habían parecido interesantes, o por lo menos que había podido empatizar con ellos. Cuéntenos, César, entonces aquí para resumir, ¿qué fue lo que más le gustó de este juego? Muchos aspectos positivos. El primero y más destacado de todos, yo diría que es la historia. Es divertida, tiene giros y es seria cuando debe. Entonces, si uno se quiere explorar, se entera de muchas cosas. Todos los personajes tienen algún tipo de historia secundaria. Nuestros protagonistas tienen sus propias razones de estar participando y de dónde salieron y cuáles son sus objetivos, que no necesariamente nos los cuentan en la historia principal, nos van dando toquecitos aquí y allá, pero también están esas historias secundarias que complementan esa trama principal. Y lo que les digo, es muy, muy divertida, es seria cuando debe ser seria y hay bastantes giros. Yo pensé cuando llegué a cierto capítulo, yo dije, ah, listo, ya estoy acabando. Cuando, ajá, no, todavía me falta. Pero yo no lo veía venir, entonces, pues eso es una historia muy, muy, muy entretenida. El segundo aspecto positivo es el combate. Es sencillo, es bastante interactivo y de verdad me recordó a los mejores juegos de Mario, de Paper Mario, a los que yo más quiero. Y hace rato no jugaba algo de ese estilo. Es, hay que tomar decisiones estratégicas, saber cuándo utilizar los puntos, hay que saber cómo ubicar a nuestros personajes, qué medallas le pongo. El otro aspecto positivo que me gustó bastante fue la gran cantidad de misiones que hay disponibles. Así a que tengamos una misión principal, a cada rato en ese cartel de los exploradores nos aparecen: hey, fulanito en tal lado necesita nuestra ayuda, hey, fulanito en tal otro lado quiere ver si pueden ayudarlo con esta otra. Y habían muchísimas cosas, muchas razones para regresar a las otras áreas, hablar con personajes que de pronto ya habíamos descubierto previamente. Y el juego tiene muchas herramientas para ayudarle a uno a buscar todas esas cositas que se le pueden a uno haber quedado.
Otro aspecto que me gustó bastante fue la música. Es muy entretenida, tiene ese aire de 16, 32 bits que le pega a uno mucho en la nostalgia. De pronto eso para un jugador nuevo no sea tan llamativo, pero pues para nosotros que vivimos esa época o por lo menos recordamos con cariño esa época, es música movida, es música entretenida, es música como con un saborcito y con una tonalidad muy particular que me gustó bastante. Aspectos negativos, hay uno en particular y es por el tema de personajes 2D y mundos 3D. A veces algunos retos de plataforma se pueden volver complicados porque se le vuelve a uno, sobre todo cuando le piden a uno que salte hacia el fondo, se puede volver como complicado ese tema de que, oye, yo no sé si estoy en el área correcta, le toca a uno tratar de ubicarse por la sombra, es más bien dificilito, se pierde un poquito en la perspectiva. O también, por ejemplo, cuando uno tiene interacciones con objetos que están en diferentes planos, lo que les decía que, por ejemplo, Vi lanza ese boomerang, uno lo puede lanzar en cualquier dirección y el switch o el interruptor está en el fondo, entonces a veces cuesta trabajo, hay que acostumbrarse a utilizar ese tipo de poderes. Entonces, pues finalmente lo saqué adelante, pero sí tiene ese aspecto que de pronto se pudo haber manejado de alguna forma mejor o con señales más claras o reduciendo un poquito la cantidad de saltos precisos que hay que hacer en los diferentes módulos. Y algo que hay que mencionar, que no es ni bueno ni malo, pero sí es súper importante que lo tengan en cuenta si lo están contemplando, es que el juego se siente retro. O sea, se siente La inspiración se vieja data. nota. Ujú. Sí, exacto, vieja data. Paper Mario por turnos de principios de los 2000, de finales de los 90. La música suena de esa forma, las mecánicas son muy parecidas a ese estilo. Tiene algunas mejoras de vida pues que son naturales con la evolución de los años, pero por ejemplo no recuperamos vida al terminar los combates, hay que saber administrarla, hay que saber tomar decisiones acerca de cómo mejorar los diferentes a nuestros personajes. Hay muy poquitos ítems que, o sea, tiene su diseño y y varios elementos que son retro, que personalmente a mí me gustan, pero yo entendería que de pronto a algunas personas no les llama tanto la atención. Entonces es un punto que no es necesariamente bueno, no necesariamente malo, pero sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar, por ejemplo, una decisión para saber si lo compramos o no lo compramos o lo queremos jugar, lo queremos probar y ese tipo de cosas. Bastantes cosas positivas, pero sí, el aviso como de que tiene una línea es porque tiene un público también. Con eso entonces, ¿cómo recomendamos este juego? ¿A quién se lo recomendamos? ¿Tiene algunos juegos que se le parezcan aparte pues de las inspiraciones clásicas evidentes? Primero, entonces, ¿en qué clasificación lo dejaría? Yo digo que esto es definitivamente un juego comprable. Es un juego con bastante contenido, con un muy buen nivel de contenido, que tiene unos problemitas aquí y allá y que tiene todo ese tema del aspecto retro que de pronto puede que a no todos les llame la atención, pero definitivamente yo lo dejaría dentro de la categoría como un comprable. Y en cuanto a juegos que se le parezcan, es difícil porque hace rato no reseñamos, digamos que ese tipo, por lo menos en podcast hace rato que no. Me acordé, por ejemplo, el título que reseñó Víctor para precisamente el reto del mes de febrero, Cristales, que Ujú. es otro juego que también es combate por turnos, que también es inspirado en esos juegos de rol clásicos, que también es de un estudio independiente, ese tipo de cosas. Entonces, esa es una de mis opciones. Ese lo tenemos en el podcast 207 de febrero del 2024, es relativamente reciente. Ya de pronto, si quieren devolverse un poquito más a jugar algo clásico como los juegos de Paper Mario,
Mi recomendación es siempre el Thousand Year Door, ya sea en su versión original de GameCube o en esta versión remasterizada, en el relanzamiento que hizo Nintendo para Nintendo Switch. Ese es otro excelente juego de rol con también muy buena historia y también combate por turnos. Y de pronto otro juego que también tenemos que es de juego que tiene esa inspiración de combate por turnos. eh, el, que tiene inspiración de combate por turnos y que tiene también ese tema de que por un lado exploramos y también cuando tenemos que armar un buen equipo y manejar las cosas. Y el otro que les puedo recomendar es un juego también de corte independiente, pues que no es tan independiente porque es una empresa un poquito más consolidada que lo publicó THQ Nordic, que lo reseñamos en el podcast 59 tercera parte, Battle Chasers Night War, que es un juego que también mezcla exploración con combates en 2 dimensiones por turnos. Es otro juego que reseñé yo hace ya un buen par de años. Perfecto, con esto entonces terminamos este podcast. ¿Qué tal sacar el juego del backlog, don César? ¿Le costó o no le costó? No, no me costó tanto. Yo pensé que lo iba a sufrir un poquito más por el tema de que pues es más o menos viejito, pero coincidió con un tiempito de descanso que tuve del trabajo, entonces le di una maratón fuerte y así lo saqué adelante. Y pues sí hacía falta. Yo la verdad me he encontrado que varios juegos de esta compañía, de los que publica este Dungeon Entertainment, que me han gustado más, o sea, que han sido agradables sorpresas dentro de mis catálogos, de esas cosas que compro y que, hey, cuando les encuentre el tiempo libre los voy a sacar. Y ya he terminado 2 de esos juegos y ambos me han llamado la atención. O sea, que tienen una selección que puede ser que apele a su gusto. Perfecto. Con esto entonces terminamos el podcast 228. Invitados de nuevo a escucharnos y agradeciendo mucho su votación para reducir este backlog. Esperamos en el próximo episodio tener un juego mío, si es que no me demoro un poco más. Sin más, se despide Víctor Dalos. Muchas gracias por escucharme el día que haya sido hoy. Y de este lado se despide César Rivera, me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos y de verdad muchísimas gracias a todos los que participaron en la encuesta en el mes de enero y que votaron ya sea por el juego que ganó, por el juego que quedó en el segundo lugar o por cualquiera de los que quedaron eliminados. No los he olvidado, voy a tratar igual de sacarlos del backlog, pero de pronto no van a recibir episodio de podcast.